Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me tengo que apurar, así que no voy a hacer muchas presentaciones. Mi nombre es Andrés Casabé, como dijeron, creo que la cuarta vez que vengo porque es el cuarto año que vengo a Chile y muy contento de estar acá. Vamos a buscar por favor en nuestras Biblias Lucas capítulo 15 y vamos a ir un poco rápido. Pero vamos a ir a ver una situación que muchos conocemos, pero creo que tal vez podemos sacar algunas enseñanzas. Lucas capítulo 11, versículo 11 en adelante. Lucas 15, 11. ¿Lo tienen? Vamos a hacer una lectura rápida y después nos detenemos en algunos puntos que me gustaría destacar en esta noche. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12 del capítulo 15. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a tener una palabra de oración en este momento. Por favor, con cada cabeza inclinada, nadie mirando, nadie hablando, por favor. Oremos al Señor. Señor, en esta noche te rogamos que tú hables a cada corazón, de acuerdo a lo que nos quieres enseñar. Oh Dios, a veces pasajes tan conocidos, pero pienso, Señor, que aún quieres hablarnos a cada uno. Señor, enséñanos en esta noche. Te lo ruego, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes conocen esta historia que hemos leído? Levanten la mano. ¿Cierto? Muchos, ¿no? Conocemos esto como la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Y me gustaría hacer un análisis en esta noche de esta situación, de esta historia del hijo pródigo. Va a ser breve, sé que tengo 30 minutos. Ustedes saben que cuando vine la primera vez aquí a San Ramón, el pastor Oscar Urrea me vio y me dio la mano y me dijo: Pastor Urrea, 30 minutos, y se fue. Fue todo lo que me dijo. Y hoy
Pablo, el hijo, también me dijo, son 30 minutos Andrés ahora y 30 minutos después, así que tengo poco tiempo, tenemos que ir rápido. El hijo pródigo. En primer lugar, versículo 11, vemos ahí los dos hijos. ¿Ven? Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Ahora, estaba el padre y dos hijos, o sea que eran tres personas, ¿cierto? El papá, el hijo mayor y el hijo menor. Me gustaría que podamos ver de cada uno ciertas conductas que han tenido y aplicaciones que podemos sacar para nosotros. En primer lugar, para los que anotan, versículo 11, entonces, dijimos, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Ahí vemos los dos hijos. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. A ver, ahí está. El 11, los dos hijos. La demanda del hijo pródigo, dinero. Y eso nos habla también de la codicia que él tenía. Cristian, si querés vas pasándolo vos a medida que van los versículos. Me va a ayudar. Vemos ahí la demanda del hijo pródigo. El hijo menor fue un día y le dijo al padre, Padre, dame lo que me corresponde, dame la herencia. Ahora el padre no había muerto. Sin embargo, él estaba reclamando lo que un día iba a ser de él. ¿No es cierto? ¿Saben qué? Él quería el dinero que le correspondía. Ahora, no era el momento. Y vemos ahí la codicia del hijo pródigo. Quiero tener, quiero lo mío. ¿Saben qué? Es interesante, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios, muchas veces podemos estar orando en forma equivocada a Dios, pidiendo lo que no corresponde o de la manera que no corresponde. Pero ahí el hijo pródigo estaba equivocado, fuera de tiempo. Él quería todo ya, que es algo muy común en los jóvenes, ¿no es cierto? Y hoy día ocurre. Entonces, resulta que quiero resultados ya, a veces sin esperar el tiempo que corresponde. La codicia. Él quería el dinero. Pero fíjense versículo 13. Vamos a ver ahí el desperdicio del hijo pródigo, porque dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Díganme ustedes. ¿Qué dice? Allí desperdició sus bienes. No me dejen solo, quiero escucharlo, así participan. Dice que desperdició sus bienes. En primer lugar vimos los dos hijos, versículo 11, versículo 12, la demanda del hijo pródigo, pero ahora, gracias, versículo 13, el desperdicio del hijo pródigo. El desperdicio del hijo pródigo lo vemos ahí en el derroche. Primero vemos la codicia del hijo pródigo, pero ahora vemos la caída del hijo pródigo. Como él, ahí está, estaba ahí festejando con amigos de la vida, porque tenía dinero. Ustedes saben que en Proverbios dice que el pobre es despreciado de sus amigos, pero el rico tiene muchos amigos. ¿No es cierto? Ocurre eso, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuando uno tiene plata, ahí tiene siempre cerca gente que está ahí, no de él. En cambio al pobre a veces lo miramos de costado, con desprecio. Versículo 13, entonces, el desperdicio del hijo pródigo, el derroche, la caída. Fíjense versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Saben qué pasaba aquí? Vimos ahí el desperdicio del hijo pródigo. Observa el versículo 15 también. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Vemos ahí el descenso del hijo pródigo, lo bajo que había caído. Él ahora iba a estar con los cerdos. Ustedes saben que dentro del contexto israelita, el cerdo era un animal prohibido. Y alguien que estaba en la casa de su padre, que tenía todo, resulta que un día pidió su parte, se fue, demandó el dinero, luego derrochó todo ese dinero, luego vemos el descenso, cómo fue cayendo cada vez más bajo, al punto tal que perdió su dignidad y ahora estaba rodeado de cerdos. Pero fíjense algo más, versículo 16, observen. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Saben qué vemos ahí? El deseo insatisfecho del hijo pródigo. Calamidad, ¿no es cierto? Hambre. Había caído tan bajo
siendo el hijo del dueño, que ahora quería comer lo que comían los cerdos. Y cuando dice ahí, y nadie le daba, no es que los cerdos no le convidaban, sino que los que apacentaban cerdos no le daban ni eso a él, ¿no? Y entonces en un momento estamos viendo las conductas de una de las tres personas de esta historia, del hijo pródigo. ¿Recuerdan? A ver si me dicen los puntos que fuimos dando. Primero vimos los dos hijos, ¿no es cierto? Después, ¿qué más? A ver, dígaselo al que tiene al lado, por favor. Estamos en la escuela dominical. ¿Qué dijimos? Dígaselo a su compañero, así vamos aprendiendo juntos. La demanda del hijo pródigo. ¿Y después? El desperdicio. Ahí el marido la mira a la esposa y le pega un codazo. Mirá, ¿ves? No tenemos que derrochar la plata, que gastamos en cualquier cosa. No. Ahí vemos ahí el desperdicio. Luego que vimos versículos 14 y 15. ¿El qué? El descenso del hijo pródigo, ¿no es cierto? Pero por último vimos versículo 16. ¿Qué cosa? Ese deseo que cómo estaba. No satisfecho, insatisfecho. ¿Cierto? El deseo insatisfecho. Ustedes saben que, quiero hacer un paréntesis, algo que podemos ver es que alguien que lo tenía todo y estaba en la casa del padre, o sea, estaba en su propia casa donde tenía que estar, un día dijo: yo me voy, quiero lo mío y me voy. Se salió de su lugar y comenzó a caer cada vez más bajo, pero llegó un punto que por más que probó de todo, dice que había insatisfacción. Insatisfacción, versículo 16, dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenía hambre y estaba dispuesto a comer lo que sea. Había caído muy bajo. Pero observen cómo sigue esta historia, porque el tiempo nos pide que corramos un poquito. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? La declaración del hijo pródigo, ¿no? Estaba midiendo el costo de lo que había hecho. Dice: la verdad, yo tenía todo, y ahora estoy anhelando lo que comen los cerdos. Y entonces en un momento, dice, volviendo en sí, reflexionó y dijo: bueno, a ver, los jornaleros, los empleados de mi papá tienen abundancia de pan, y yo me estoy muriendo de hambre. Estaba viendo el costo, es decir, lo que le había costado esa decisión de salirse de la casa del padre. Versículo 18, observen. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sencillamente vemos aquí la decisión del hijo pródigo, la confesión, porque dice: me levantaré e iré al padre, pero después dice: Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, que el hijo pródigo estaba entendiendo perfectamente que su pecado, su estar en falta, no era solo con su papá terrenal, sino que primero era con Dios, porque había deshonrado a su padre. Ahora, qué importante es que nosotros podamos confesar nuestro pecado ante Dios, y aún confesar nuestras ofensas primero a Dios, pero también a un hermano si lo hemos hecho. La palabra confesar significa sencillamente decir lo mismo que Dios dice acerca de ese pecado. Es decir, que si Dios llama pecado a un maltrato, una falta de respeto, y Dios dice que eso es pecado, yo debo decir que eso es pecado. Eso es confesar. ¿Saben? Confesión de pecado no es dolor de corazón. Si ustedes miran la historia de Ruth, por ejemplo, dice que Ruth con su esposo y sus dos hijos varones, dice que había una gran hambre en la tierra de Judá y se fueron a Moab. Y cuando estaban en Moab, conocieron dos mujeres, los hijos, y las tomaron por mujeres y se casaron. Un día murió el hombre, el jefe de la familia, y quedó la mujer, Noemí, sus dos hijos, con las dos nueras. Pero después murieron los dos hijos, y ella siguió viva. Y entonces quedó Noemí y dos mujeres, que ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? Una se llamaba Ruth y la otra Orfa, ¿no es cierto? Se llamaba así, muchachos, chicas, jóvenes, no me miren raro, ese era el nombre en ese tiempo, Orfa. Y entonces estaban ahí, y dice que
En un momento ella dice, bueno, vamos a volver a nuestra tierra, y Noemí le dice a las nueras, ustedes quédense acá, ¿para qué van a venir conmigo? Si no, no queremos ir con vos. Dice, no, pero quédense acá, yo no tengo más hijos en mi vientre para darles. Y aún si estuviese con un hombre y Dios me diese marido y tuviese y engendrase un hijo, ¿qué lo van a esperar hasta que crezcan? Faltan muchos años, así que váyanse. Entonces dice que una lloró y se fue, pero la otra se quedó. Ahora una lloró, le dolió el corazón, pero siguió su camino. ¿Ven? Dolor de corazón no necesariamente es arrepentimiento. A veces nos duele algo que hacemos, pero si no nos arrepentimos, mañana o pasado mañana lo vamos a volver a hacer. Porque me dolió, pero no tomé la decisión de tener un cambio real. Arrepentimiento es volverse. Es que si voy para allá, me vuelvo. Ahora voy en aquel rumbo, para el otro lado. Volverse. Y ahí estaba, ¿no? Entonces, vimos que estamos viendo ahí de la decisión del hijo pródigo, versículo 18. Me levantaré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Observen versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y ahí vemos la dignidad perdida del hijo pródigo. Él estaba con un corazón quebrantado por todo lo que había hecho. Porque en algún momento se dio cuenta y dijo, al final la decisión que tomé me llevó a todo esto. Y ahora vuelvo, primero demandaba y pedía como hijo, pero ahora vuelvo a ver si me dejan ser como uno de los jornaleros. Había un corazón quebrantado. Ahora hasta aquí vemos la conducta del hijo pródigo. La conducta de alguien que un día no entendió que quedarse en la casa del padre, quedarse cerca de su padre, era lo mejor que podía hacer, porque tenía todo y no tenía necesidad de nada extra. Y nada extra. Sin embargo, un día decidió y se fue. Tengan este concepto porque al final vamos a volver a cada uno. Observen ahora versículo 20, vamos a hablar del padre. ¿Qué hizo el padre? Observen. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, el padre, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí vemos que el padre desconoció los hechos del hijo pródigo. Desconoció, pasó por alto los hechos del hijo pródigo. Vemos el corazón del padre. Ahora yo les quiero decir un detalle nada más. Vieron que el hijo pródigo, el menor, había estado con los cerdos y había estado tratando de comer ahí la comida de los cerdos, apacentando los cerdos. Estoy seguro que no lo hacía de camisa y corbata como estamos algunos de nosotros acá. Y dice que después de estar apacentando los cerdos, venía caminando de lejos, y cuando el padre lo vio, dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó. Ahora pregunta, yo sé que el amor del padre hacia un hijo siempre es muy grande, pero vos abrazarías, usted abrazaría a alguien que viene todo sucio de haber estado con los cerdos y abrazarlo y besarlo. Este padre lo hizo. No le importó nada de lo que había hecho el hijo anteriormente. Cuando hoy oraba acá el muchacho que presidió y oraba mencionando la misericordia del padre, yo dije, justamente de eso tenemos que hablar. Así que gracias por la oración, ¿no? Pero dice que el padre fue movido a misericordia. El padre desconoció los hechos del hijo pródigo. Versículo 21. Observen. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vemos ahí los dichos del hijo. Confesión. El hijo ahora estaba confesando ante el padre su pecado. Pero versículos 22 al 24. Observen. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Saben qué vemos aquí? Sencillamente vemos el discernimiento del padre.
el discernimiento del Padre. El Padre no se puso en autoritario o en jefe, o decir, bueno, pero vos hiciste esto, aquello, hasta que no me pidas perdón, acá no te recibo. Nada de eso. El Padre dice que fue movido a misericordia, corrió, lo abrazó, lo besó, dijo, Padre, yo no puedo estar acá, no merezco ser tu hijo. Dijo, traigan el mejor vestido, el mejor anillo y vamos a festejar. Acá está mi hijo. ¿Saben que en el cielo ocurre algo similar, no? Cuando una persona pasa de muerte a vida, dice la Biblia que hay gozo en el cielo. Y aun cuando un creyente se aparta, cuando vuelve al camino del Señor, es alguien que está siendo recuperado dentro del pueblo de Dios y hay gozo también. La pregunta es, mi querido hermano, ¿hay personas que hoy no están acá en la iglesia, que están apartadas? Yo creo que peor que un inconverso es un creyente que se aparta. Qué triste, porque teniendo todo para ser feliz, todo para estar satisfecho, a veces buscamos por otro lado. Esto hizo el hijo pródigo, pero no me quiero adelantar. Estamos hablando del Padre. Dice ahí que el discernimiento del Padre, ¿no? Dijimos comunión, contentamiento, estaban contentos. Estaban de nuevo juntos, unidos. Y estaban contentos por eso. Pero observen ahora el tercer personaje de esta historia. ¿Se acuerdan que hablamos de el padre y los dos hijos? ¿Se acuerdan? Versículo 11. Fíjense lo que dice versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Parece campamento de palabra de vida, no el supermatch, pero bueno. Dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado no le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Saben qué pasó ahí? Ahí vemos que había un dueño, entre comillas, que se sentía invadido en su territorio. Ahí está. El dueño invadido en su territorio. ¿Por qué el dueño invadido en su territorio? ¿Se acuerdan que eran dos hijos? Cuando uno se fue y pidió la herencia y se retiró, quedó él solo. Y dijo, bueno, encima soy el mayor, el primogénito. Ahora sí, todo esto es mío. Todo para mí. Y yo me lo merezco, ¿no? En parte porque siempre hice las cosas bien. Y ahora lo vamos a ver. Y dice que cuando estaba volviendo del campo, de trabajar la tierra, escuchaba música, danza. Dice, ¿qué pasa ahí? Y dice que el criado le contó, volvió tu hermano. Y entonces tu papá hizo matar el becerro gordo. Y ahí hicieron un asado, ¿no? Y habrán festejado, ¿no es cierto? Pero observen el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El dueño invadió su territorio, pero ahora la dureza del hermano mayor. Y vemos una controversia. Una controversia. Ahí estaba el padre diciendo, dale, vení, entrá. Pero dale, pasá, estamos festejando. ¿Cómo vas a estar afuera? Y él dijo, no, yo no quiero saber nada. Ahora, presten atención. Versículo 29 y 30. Dice así. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y aquí vemos el derecho real y justo del hermano mayor. En un sentido él estaba diciendo algo que era correcto, ¿no es cierto? Uno dice, escúchame, es injusto. Es injusto. Yo me quedé acá, toda la vida te serví. Siempre te obedecí. Nunca me diste nada. Jamás te desobedecí. Y se fue, gastó toda tu plata haciendo cualquier cosa y viene y le hacemos fiesta. Yo no quiero entrar. Ahora, termino esto y vamos a sacar algunas aplicaciones. Versículos 31 y 32. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y ahí vemos sencillamente la declaración del padre. Estaban de nuevo en compañía, completo.
Estaban juntos otra vez. Ahora, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? Yo quiero mencionar algunas cosas rápidas. En primer lugar, el hijo pródigo nos muestra el cuadro de un creyente que en vez de buscar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, en el hogar donde Dios está reinando, vemos aquí a alguien que fue a buscar al mundo. Porque dijo, quiero todo ahora. Fue alguien que no supo esperar, que codició el dinero y lo malgastó. Sencillamente, en primer lugar, porque no era el tiempo para que él tenga esas cosas. Queridos hermanos, muchas veces oramos a Dios y pedimos cosas que Dios no nos da. O un lugar en el ministerio, o una pareja, chica, muchacho. Sencillamente porque no es el tiempo. Porque no es el tiempo. O porque no estoy preparado para. Entonces dice Dios, ahora no, tenés que esperar. Y no nos gusta esperar. Y no estamos dispuestos a esperar. Nosotros vamos a ir al supermercado Líder, ahí cerca de la propiedad de Palabra de Vida. Y me encanta ir al supermercado, pero hay algo que no me gusta. ¿Qué es? La fila. No termina nunca. Y ahora estamos ahí esperando, ¿no? Y se nos va el tiempo, que a veces tenemos poco tiempo. Pero hay que saber esperar. Y hay gente que no sabe esperar y se mete adelante, y bueno, ustedes saben. Pero tenemos que saber esperar. Como hijos de Dios, ¿saben algo? El hijo pródigo fue a buscar al mundo lo que va o iba a encontrar en la casa junto al Padre, que es satisfacción. Ustedes saben que una cosa es placer, pero otra cosa es diferente, es satisfacción. Cuando en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27 habla de Moisés, la Biblia nos enseña que Moisés dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque tuvo por mayor estima recibir el vituperio, los vituperios de Cristo, que los tesoros de los egipcios. También dice que se sostuvo como viendo al invisible porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice que escogió antes de estar con el pueblo de Dios que gozar, escuchen, gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, mi hermano, si usted quiere decir que el mundo no brinda placer, está equivocado. Segundo, si nosotros como pueblo de Dios queremos equiparar al mundo en cuanto a brindar placer a nuestros jóvenes, también nos vamos a equivocar, porque no podemos competir con la maquinaria de placer que este mundo ofrece. Y este mundo está en una carrera loca detrás del placer. Y parece que todo tiene que pasar por ahí, por la búsqueda del placer. Qué distinto la vida del Señor Jesucristo, la vida de Juan el Bautista, la vida del apóstol Pablo, del profeta Daniel y tantos otros. Y Moisés entendió eso por la fe, porque él tenía puesta su confianza en Dios. Y nosotros como hijos de Dios jamás debemos salirnos de la comunión con el Padre. Eso hizo el hijo pródigo. Porque el pecado, mis queridos, el pecado paga mal. El pecado paga mal. No es gratis el tiempo que alguien se aparta. No es gratis el tiempo que uno invierte en las cosas del mundo, porque mira, en la iglesia me aburro, o no, acá no pasa nada. Entonces, ¿saben algo? Dios no nos llamó como iglesia a hacer un show cada domingo. Dios nos llamó a hacer el ministerio. Dios nos llamó a ganar este mundo que se pierde. Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Dios nos llamó a ser discípulos. Dios nos ha llamado a aferrarnos a Él en las pruebas. Esas que no nos gustan. Pero Él quiere que nos aferremos a Él, que pongamos nuestros ojos en Él. La vida cristiana no es un juego. Y el hijo pródigo se fue al mundo y buscó placer. Y así le fue. Y llegó hasta lo más bajo. Pero el Padre, dice, movido a misericordia, tuvo el discernimiento necesario. Le perdonó antes que el hijo le pida perdón. ¿Y usted, mi hermano, todavía no ha perdonado a un hermano? ¿O a una hermana? Si no, pero vos no sabés lo que me hicieron a mí.
me ofendió, no sabe lo que me hizo. No, no, ya le digo, tiene razón. Usted tiene razón. ¿Ha perdonado? En eso que usted tiene toda la razón del mundo. Porque el padre tenía tranquilamente la potestad de decir, no, pará, ya te fuiste, te llevaste todo. Sin embargo, le amó y pasó por alto, ignoró todo lo que el hijo pródigo había hecho. Hermano, ¿usted tiene una lista de todo lo que le hicieron? ¿Usted tiene una lista? No, me hizo esto, y no puede perdonar. ¿Sabe que en Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, hombre, tú sabes lo que es bueno y qué pide Jehová de ti? Y dice tres cosas. Dice solamente hacer justicia, que es el hecho de aplicar la palabra de Dios, no vamos a profundizar ahora. La justicia es la expresión sublime de los justos. Y los justos eran en el Antiguo Testamento aquellos que vivían según la ley de Dios. La ley de Dios es la palabra de Dios. Aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios son los que viven aplicando la palabra de Dios. Dice solamente, en primer lugar, solamente hacer justicia. Pero segundo, dice ahí Miqueas 6:8, amar misericordia. Amar misericordia. Ustedes saben que la gracia de Dios, para entenderlo, es cuando Dios sí me da y yo recibo lo que no me merezco. Recibo algo, sí, que no merezco. Pero la misericordia de Dios es que Dios, viendo las miserias de mi propia vida, Él no me da lo que yo sí merezco, lo que usted merece. Amar misericordia tiene que ver con el hecho de amar el perdón. Y el padre del hijo pródigo lo perdonó antes que le pida perdón. Ya lo había perdonado en su corazón. Chica, muchacho, hay algo que no puedes perdonar de tus padres, o de un hermano, o de un amigo, o de alguien. Tenemos que perdonarlo. Miqueas 6:8 dice, amar misericordia. Es mucho más que perdonar. Es el hecho de que, porque perdono una y otra vez, me hago al hábito de ser alguien perdonador, al punto tal que amo el hecho de poder perdonar a otros. Amar misericordia, dice, y humillarte ante tu Dios. Pero aquí vemos el perdón del Padre a su propio Hijo, ¿no? Al Hijo pródigo. Fíjense versículos 22 al 24, vimos el discernimiento del Padre. Él dice así sencillamente, mi hijo estaba muerto y ahora ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Volvió? ¿Saben algo? Necesitamos de ese discernimiento, de ese amor. A veces veo situaciones que me dan ganas de agarrarme la cabeza. Llega un joven con su vida destruida, quizás viene alguno con algunos años de estudio, ¿no?, en algún instituto, dice, vos tenés que cambiar la actitud. Y no puede con su vida. Lo único que necesita es que lo abracemos, le demos un beso y digamos, vení con nosotros, nada más. No necesita un castigo lineal o una condena leída por el juez tal y tal. Está necesitando del amor. ¿Ese es el tiempo que tengo que terminar? ¿Sí? Es así. 5 minutos. Gracias. Ahí está. Esa es la larga, muy bien. Necesitan del amor de Dios. Necesitan de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Que nosotros las tengamos con otros. Ahora, terminando ya, ¿no? Vemos ahí también el hijo mayor, el hermano mayor. Él tenía razón humanamente hablando. Era injusto. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo injusto? ¿Qué hace usted cuando pasa una injusticia? Dice, entonces me voy, me aparto y ya está. No tendríamos ningún pastor, ni gente en ningún lado, no duraría más de un mes. Porque quiero decir algo, el ministerio con personas es lo que Dios nos ha llamado, pero muchas veces es ingrato. Es apasionante la obra de Dios para vivirlo con todo, pero a veces es ingrato. A veces personas dan de lo que no tienen para vos.
Tal vez nunca le dijiste gracias. Tal vez nunca has mostrado que valorás lo que estás recibiendo. El hermano mayor que no entendía que lo más importante era que estaba de nuevo. Ageo capítulo 2 versículo 8 dice: mía es la plata, mío es el oro. Dios estaba hablando ahí al profeta Ageo en el Antiguo Testamento. Iba mencionando eso: mía es la plata, mío es el oro. Mi querido hermano, Dios no nos debe nada. Escúcheme, Dios no nos debe nada. Dios no le debe nada a usted, no me debe nada a mí. Cuidado con lo que pedimos en forma de reclamo. ¿Qué aplicación podemos sacar de esto que hemos visto hoy? 5 palabras rápidas. En primer lugar, observen, nosotros necesitamos tener comunión cada día con el Padre. En segundo lugar, estar en compañía con Él. Comunión con Dios es esa común unión, es que me une algo en común con el Señor. El Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me levantaré y esperaré. Ese de mañana oirás mi voz es que yo voy a orar, pero me presentaré y esperaré, es que voy a esperar que Dios me hable. Comunión con Dios, cada día en forma íntima, personal, esa comunión con Él. En segundo lugar, estar en compañía de Él y estar con Él. Miren, el mejor ejemplo que usted puede entender, o vos, chica, muchacho, es: ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro en Juan capítulo 21, versículos 15, 16 y 17? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Vieron cuando una pareja recién se pone de novio en las cosas del Señor? Una de las cosas que ocurre en ellos es que quieren estar juntos. ¿Sí o no? Dice: quiero estar con Él. Y ella dice: quiero estar con Él. Y Él dice: quiero estar con ella. Si amás a Dios, si usted ama a Dios, va a querer estar con el Señor porque lo ama. ¿Entienden? Tercera aplicación. Observen rápidamente: contentamiento. El hijo pródigo no estaba contento. Pero Pablo en Filipenses capítulo 4, él va a decir ahí: sé contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación. En abundancia, en estrecho, en abundancia. Él había pasado por todos los estados posibles. Pero estaba contento. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Le puedo preguntar, hermano, cuánto necesita usted para estar contento? ¿Cuánto? ¿O cuánto más? Contento. Ahí en Filipenses también dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Él se encarga de darnos lo que necesitamos. El Señor, a diferencia del mundo, Él da satisfacción, plenitud. Por eso ahí el hijo pródigo, si bien gozó de todos los placeres posibles, pero no estaba satisfecho. Así es el pecado, así es este mundo. Veíamos en la semana del campamento que Demas, 2 Timoteo 4, 9 y 10, dice el 10: procura venir pronto a verlo. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Tesalónica, esa gran ciudad, ese gran centro comercial por donde transitaba todo el comercio. Todos los placeres estaban ahí. Un día Demas, un misionero del equipo misionero de Pablo, y por favor, que nadie venga y nos diga: lo que pasa es que falló el discipulado. Estaba al lado de Pablo, pero un día decidió irse, apartarse. Y se apartó por amor al sistema de este mundo, a todo lo que este mundo corrupto ofrece. Pero todo lo que el mundo ofrece, prestigio, plata, lo que vos quieras, poder, hay placer, claro que sí, pero no satisface. No satisface. Por eso el Señor en Juan 10 dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia espiritual que solo Cristo puede dar. Por eso, queridos hermanos,
contentamiento, Él me da lo mejor. Seguimos, confianza en saber esperar. Lo que hablamos un poquito de Moisés, ¿no? Esperar los tiempos de Dios. Saber que Él tiene lo mejor. Saber que Él tiene lo mejor. Por último, porque se nos fue el tiempo, el gran problema en el que podemos caer, la ceguera, el hecho de no ver lo que tengo en Cristo. ¿Saben, queridos hermanos, el gran problema del hijo pródigo fue que él se encegueció con las luces de este mundo? Y eso no fue de un día para otro. Fue un proceso en el corazón. Nunca es de un día para otro. Pero ceguera espiritual. ¿Dónde estamos buscando la satisfacción? Mi querido hermano, la satisfacción está en la comunión con el Señor. Está en la confianza en Él. Está en el hecho de estar con Él. Está en el hecho de vivir para Dios. No seamos como el hijo pródigo, buscando en el mundo lo que tenemos adentro, porque eso traerá inevitables y lamentables consecuencias. Amén. Oramos. Señor, gracias porque nos dejas en tu palabra ejemplos claros, visibles, de personas que un día se equivocaron, como de otros que han hecho las cosas tan bien. Pero, oh Señor, te ruego por cada persona aquí, por cada joven, cada chica y muchacho, que aprendamos a buscar y a esperar en ti, Señor, y no fuera de ti. Señor, como decía el salmista, no existe bien para mí y no deseo nada para mí en esta tierra fuera de ti. Señor, que sepamos dónde y cómo buscar lo que tú quieres darnos, pero que jamás nos apartemos de la comunión con el Padre. Gracias, Señor. Oramos en nombre de Cristo.